Mientras está viendo este video, quiero que sepas algo. Según la Organización Mundial de la Salud, cada minuto 4 niños son víctimas de abuso sexual en el mundo. Esto significa que durante los próximos 10 minutos, al menos 40 niños serán tocados, violentados o marcados por el silencio. Según el Departamento de Salud de la Florida, en 2023 se reportaron 611 casos de violencia sexual contra niños de 5 a 11 años. Una encuesta realizada por la organización Lawrence Kids reveló que 1 de cada 3 niñas y 1 de cada 5 niños en Florida han sido víctimas de abuso sexual antes de cumplir los 18 años. Hola, mi nombre es Janet Pájaro y hoy te voy a contar mi historia desconocida. Nací en Caracas, Venezuela. Tuve una niñez diferente porque viví en diferentes lugares, en diferentes casas. Conocí a mi esposo cuando tenía 16 años. Luego nos separamos durante 10 años. Me casé, me divorcié y me volví a juntar con él. Migramos, tuvimos una familia, tuvimos una hija y migramos para Colombia. Durante 2 años estuvimos allá, donde aprendimos mucho también, donde nos encontramos con nuestros propios demonios y nuestras propias sombras, y nos costó mucho ese periodo. Sin embargo, el país nos dio la oportunidad de entender lo fuerte que éramos. En ese periodo a mí me tocó tocar puertas para vender de puerta en puerta la ropa que yo hacía, que era de mi marca, y nos tuvimos que regresar a Venezuela para luego enfrentar nuevos desafíos y finalmente llegar acá a Miami, donde yo siento que he tenido la oportunidad de redescubrirme y conectarme nuevamente conmigo misma. Hoy me encuentro viviendo la experiencia Desconocidos porque quiero mostrarles una parte de mí que no muchas personas conocen, y es un personaje que me ha costado un poquito vivirlo e interpretarlo de la manera que me mandó mi coach a hacerlo. Ha sido interesante descubrir este personaje porque ciertamente hubo una etapa de mi vida donde ese personaje creo que florecía en mi corazón, pero por circunstancias que ocurrieron lo oculté, lo guardé para protegerlo. Por lo que me cuenta, de 0 a 4 años recibí mucho amor, mucha protección. Mi papá, mi mamá estaban juntos. Mi papá y mi mamá deciden separarse cuando yo todavía estaba muy pequeña, más o menos entre los 3 años y medio, 4. Y ella, en venganza de, vengarse del hombre que ella amaba, porque realmente ella amaba muchísimo a mi papá, decide huir con nosotros para que él no nos vuelva a ver, como una forma de castigarlo. Lamentablemente ese castigo, las consecuencias las sufrimos mi hermano y yo. En mi caso, llegó un momento en que mi mamá no podía tenerme con ella porque los recursos económicos no le daban. Mi mamá no sabía leer ni escribir y el oficio que tenía era limpiar casas. En ese proceso me dejaba en una casa, en otra casa, con una tía, con una amiga, con un vecino, donde al salir como de esa protección, de esa mirada de amor, me convertí en una niña vulnerable para personas que lamentablemente sus intenciones no eran buenas. En medio de esta inestabilidad me convertí en una niña muy vulnerable, y la experiencia que marcó mi vida es que fui víctima de abuso sexual infantil. No de 1, ni 2, ni 3 personas, sino muchas, lo cual me causó gran desconfianza, y que también de alguna manera yo sintiera que yo tenía algo malo, porque no era posible que donde yo llegara había una persona que quería hacerme daño o quería para satisfacerse. Pensaba que era algo que estaba mal en mí, y con terapia y todo lo que ha pasado he entendido que básicamente era una niña vulnerable que también, en su búsqueda de amor y atención, era presa fácil para estos abusadores. ¿De qué manera fuiste abusada en la infancia? Físicamente, sexualmente. El abuso sexual
Empieza con un beso en la boca, el abuso empieza con masturbaciones, continúa luego con penetraciones, pero en términos generales son muchos, creo yo. No se puede decir que no es abuso sexual porque no, es que yo solo la besé en la boca, por ejemplo, o solo la masturbé y no la llegué a penetrar. Las consecuencias más grandes para la niña, la adulta, la adolescente, fue la inseguridad, el miedo al rechazo. Empecé desde muy niña, ya sentía ansiedad social. Yo llegaba a un sitio y ya estaba nerviosa, ya estaba inquieta, ya estaba pendiente a ver quién era el abusador. O sea, como que yo sentía que yo tenía como que estar pendiente, quién se me acercaba mucho, y ya eso me generaba a mí muchísima ansiedad. Las manos me empezaban a sudar, o sea, empiezo a transpirar el saber que voy a un lugar donde van a haber muchas personas. Siempre pensaba que cualquier persona que se me iba a acercar tenía malas intenciones, porque el tema de estar en casa y de todas estas situaciones es que el abusador siempre te dice que te calles, que no hables, que no digas nada, que es un secreto, y también te compra con cosas, te compra un dulce, con cualquier cosa que tú quieras, incluso con atención, así como que te quiero, porque te quiero, te estoy haciendo lo que te estoy haciendo. Pero mi autenticidad se vio marcada con cada uso. O sea, cada vez que yo quería hacer algo, yo no podía expresarme libremente porque me sentía presa dentro de mi propia piel. Y acabo de decir esto, y de verdad siento algo, o sea, sentí algo en mi cuerpo como que se liberó. Para vivir la experiencia desconocida, Manuel me hizo escribir 3 cartas. Me hizo escribir una carta a mi papá, a mi niña y a mí. Mi papá era un poco violento y nosotros vivimos etapas de violencia doméstica. Él nos pidió perdón en aquel momento y mi hermano lo abrazó, le dijo que lo perdonaba, no sé qué. Y yo lo abracé, pero nunca le dije que lo perdonaba. Y en esa carta está mi perdón también. La carta a mi niña, que es una carta con muchísimo amor, con mucha delicadeza. Mi carta es que ella no es culpable de nada, que ella es hermosa incluso con sus sombras, incluso con las cosas que le hicieron daño. Es como una rosa que aunque tenga espinas es hermosa. Y que aunque pasaron cosas terribles, las cuales yo no quisiera que nadie, ningún niño en el planeta, ni nadie lo volviera a vivir, ya eso ya pasó. Quedó en el pasado y ahora somos adultas. Y estamos orgullosas de nuestra historia, de lo que ha pasado, de nuestro renacer, porque para mí Miami ha sido como un renacer, me ha traído cosas maravillosas y he tenido la oportunidad de genuinamente ser una niña y divertirme y experimentar y explorar un montón de cosas que nunca hice de niña. Cupido viene a representar esos 12 años que llevo trabajando en mí, que llevo trabajando en mi lideración, cómo liderarme a mí misma y cómo liberarme de todos esos sesgos y prejuicios. Viene a representar la etapa en la que estoy ahorita, donde estoy sana. Viene a representar la capacidad que tengo ahorita de dar y recibir amor. Todo este proceso inició en el momento que yo de alguna manera sentí esa necesidad también por ser madre. Una de las cosas que para mí es importante es estar cerca de Natalia y escuchar a Natalia. Saber qué quiere Natalia, saber qué pasó cuando Natalia sale del colegio, ver sus estados de humor. Mi hija ha venido a darme muchas lecciones de vida y yo he trabajado mucho en mí para ser la mejor mamá que ella merece. Y les cuento sobre mi hija porque cuando eres abusado, uno de tus miedos más grandes es que cualquier otro niño sea abusado, y más obviamente tu propio hijo. Y por eso fue importante para mí sacar este personaje y su historia a la luz, para que muchos padres me puedan escuchar y tengan la sensibilidad de escuchar a sus hijos, ver los cambios que pueden tener y creerles siempre.